Bueno, hoy empezaremos, y es primera vez que lo vamos a hacer, estudiar un profeta en la Iglesia Bíblica Semillas de Fe. Es uno de los profetas menores, el profeta Joel, y vamos a dar una especie de panorama general. Quizás no vamos a quedar en el versículo 1. Por favor, vamos en nuestra copia de las Sagradas Escrituras a Joel, capítulo 1, versículo 1. Joel, capítulo 1, versículo 1. Solamente quedaremos ahí porque hay que dar un gran panorama general de la profecía para que la entendamos. Es escrito en forma poética, entonces tiene sus figuras literarias para que de la forma como el profeta se hacía entender. Dice así: la palabra de Dios, la inerrante y toda suficiente palabra de Dios, en el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Ese es el versículo 1. Padre Señor, bendícenos, bendice tu palabra. Señor, gracias por este libro, gracias por este gran profeta, gracias por este gran mensaje, y te pedimos que sea de bendición para esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, podemos iniciar con una pregunta, y yo creo que la gente puede preguntarse, bueno, ¿por qué estudiar a Joel? ¿Por qué estudiar a este profeta y no otro? Hay 12 más profetas menores y hay 4 profetas mayores, así que ¿por qué estudiar a Joel? Y luego tal vez inicialmente me lo pregunté, pero luego más o menos de 2 o 3 segundos de pensar en eso, llegó la mejor respuesta que puedo tener: es ¿por qué no? ¿Por qué no? Y vinieron a mi mente unos versículos que les quiero compartir, y está en la segunda carta a Timoteo por parte de Pablo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo 3:15 en adelante dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué escrituras eran? ¿Qué escritura le estaba diciendo Pablo que estudiara a Timoteo? Apenas el Nuevo Testamento se estaba desarrollando, apenas al tiempo se iba a empezar a escribir, o sea que estaba hablando del Antiguo Testamento. Y mire lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Sagrada Escritura, absolutamente toda la Escritura. También en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Posiblemente estemos cercanos a ese momento en que tratarán de encontrar la sana doctrina, y de pronto la estarán buscando en forma diferente. Hay que predicar la palabra completa, entera, de Génesis hasta Apocalipsis. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes está en Hechos 20:27. Dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios también tiene que ver con el Antiguo Testamento, y que ya hemos visto 2 libros históricos que nos han apasionado, y hoy vamos a iniciar a ver posiblemente 1 o 2 libros de los profetas. Ahora, recordemos el final del sermón anterior. Quiero recordarlo para que empatemos ahí, para que entendamos cuál es la misión y cuál es la profecía de estos profetas. La misión, y quizás el autor de Hebreos resume completamente el trabajo de los profetas en muy pocas palabras, y está en Hebreos 1:1, y dice: Dios, habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas. La misión de los profetas era la de comunicarle la voluntad de Dios a su pueblo y a todo el mundo. Ojo, a su pueblo y a todo el mundo. Es bien importante eso, lo vamos a necesitar quizás en nuestro segundo punto. No, quizás no, en el segundo punto, esa frase es comunicar la voluntad de Dios a su pueblo y a todo el mundo. Recordemos que les hice una referencia acerca de un libro que habla de 6 detalles o aspectos de la misión de los profetas y están resumidos en 6 puntos que quiero recordárselos. Miren, para el profeta, digamos que es importante el resumen de estos puntos. Dice, para hacer conocida la naturaleza y la voluntad de Dios, para establecer normas de conducta. 2, para reprender el pecado y traer a arrepentimiento a los que se habían extraviado. Y ahorita lo vamos a ver. 3, para iniciar reformas religiosas, sociales, políticas y morales. 4, para advertir a los errantes, indisciplinados y rebeldes del juicio venidero de Jehová. Ahorita también lo veremos. 5, para animar a los fieles con un mensaje de esperanza y consolación. Y 6, para hacer conocida la grandeza y la misericordia de Dios. Casi todos los profetas que están en el Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento, y eso es muy importante. Y la gran mayoría de los casos hay muchos pasajes citados sobre la profecía del Mesías. Esa es la misión, de eso se trata. Ahora, la profecía, hablemos de la profecía. Todos los profetas fueron dirigidos y controlados por el Espíritu Santo. Es completamente importante. Ellos no podían introducir novedades, no podían introducir nada que fuese contrario en la misma Sagrada Escritura. La profecía del profeta verdadero siempre se cumplió. Toda profecía de profeta verdadero siempre se cumplió. Ahora, estamos esperando que las últimas profecías se cumplan, pero todo apunta a que todo va a ser real. Ahora, muchas de las profecías eran condicionales, dependían también de ciertas conductas, de cierta actuación por parte del pueblo para que se cumpliesen. Muchos vivieron antes de los exilios a Babilonia y mostraban mucho la ira de Jehová profetizada en estos libros, y fue cumplida directamente en los exilios. Y lo más importante era la venida de Jesucristo, y eso jugó un papel muy importante en estas profecías. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este texto, esta introducción, este conocimiento que así hemos llamado el tema, comprendiendo al profeta Joel? Digamos que son 3 puntos, para que entendamos bien. Dice, ¿quién es este profeta? ¿Para quién o para quién es este mensaje? Y el tercer punto, ¿cuál es la estructura general del mensaje que vamos a ver? Es importante, por la forma como fue escrito, que tengamos esta visión general. Podemos leerlo 1, 2, 3 veces y posiblemente no persuadirnos de ese mensaje, de la estructura que tiene, pero gracias a tanto comentario, a tanto estudioso, a tanto maestro que ha levantado el Señor, digamos que hay enseñanzas buenas acerca de cómo debe conducirse el estudio de este profeta. ¿Quién es este profeta? Él mismo se identifica y se dice Joel, hijo de Petuel. Joel significa Yahvé, significa Jehová es Dios, ese es lo que él significa. Y Petuel, que era su padre, era persuadido de Dios. Aparte de esta breve declaración, no sabemos más sobre él, pues prácticamente es imposible identificarlo con alguno de esos 12 personajes que llevan el mismo nombre en el Antiguo Testamento. Era un nombre común, se utilizaba este nombre con mucha regularidad. Y lo primero que quiero que veamos para entender bien a este profeta es el lugar que ocupa el libro en el canon. Y este escrito, ¿por qué está ubicado ahí? Hay una diferencia cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea. Acuérdense que el Antiguo Testamento fue escrito la mayoría en hebreo. Entonces, la Biblia hebrea tiene una diferencia con la Biblia cristiana, el orden de los libros y dónde están ubicados. Cuando hablamos del canon hebreo, la palabra canon quiere decir la lista aprobada o los escritos aprobados, vemos en el canon hebreo que solamente hay 4 libros proféticos. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. El libro de los 12. Y este libro de los 12 abarca desde Oseas
hasta Malaquías, todos los otros profetas. O sea, el canon hebreo, estos 12 libros se consideran un solo libro en el canon hebreo. Si lo comparamos con ese libro cristiano, este tiene 16 libros proféticos, que son los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son desde Oseas hasta Malaquías. Ahora, cuando hablamos de mayores y menores, no estamos hablando según importancia, no, simplemente estamos diciendo que estos libros, o sea, los mayores, son más largos y aquellos son más cortos, o sea, tienen más información. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos y Joel tiene 3 capítulos, entonces hay una gran diferencia en qué tan largos son unos libros de otros. Ahora, en ese canon hebreo, la Biblia hebrea, digamos así, ese libro de los 12, lo podemos explicar como ese gran libro que tiene 12 capítulos. Ahí entran cada uno de ellos. Una cosa que realmente nunca se ha aclarado definitivamente es cuándo fue escrita esta profecía. ¿Cuándo fue escrito? ¿O cuándo fueron las profecías? ¿Cuándo fue que recibió estas profecías? Hay una diferencia con respecto a cuándo fue el ministerio del profeta Joel y cuándo es que sus profecías fueron preparadas en forma escrita. Porque regresando al canon tenemos que decir que ellos tuvieron que ser redactados después del tiempo de Malaquías. Entonces Joel, en su forma escrita, junto con los otros libros del libro de los 12, llegó en su forma escrita final después del tiempo de Malaquías. Pero ¿cuándo fue que Joel profetizó? ¿Cuándo fue que él ministró al pueblo de Dios? Bueno, ahí está el problema. Realmente no sabemos exactamente cuándo fue que Joel ministró. Y por cierto, hay diferentes sugerencias con respecto a esto. Hay muchos eruditos, algunos de ellos ponen el ministerio de Joel un poquito antes de la división del reino. Alguna vez, en algún momento estudiaremos este tema de la división del reino, porque se dividieron, ¿cierto? Otros eruditos colocan el ministerio de Joel despuesito de la división del reino, después de que creó la división. Otros tienen, y obviamente cada uno de estos tienen sus razones de por qué lo colocan ahí. Algunos colocan el ministerio un poquito antes de la caída de Judá y antes del exilio a Babilonia. También tienen sus razones. Otros incluso colocan el ministerio y el tiempo del ministerio de Joel hasta después del tiempo del exilio, es decir, mucho más acá, cerca del tiempo de Nehemías y de Malaquías, algo así por el estilo. Ahorita entenderán por qué le estamos dando la vuelta por este lado. Los más de los eruditos lo colocan más o menos antes de la caída de Judá, pero no tan temprano como después de la división del reino o poquito después de la división del reino, y por supuesto ellos también tienen sus razones. El punto de esta enseñanza no es entrar con mucho detalle en estas razones, pero sí comentémoslo rápidamente. Miren, Joel habla de un templo. Cuando lea, y les pido el favor a toda la iglesia de que en la semana por favor lean un par de veces, y lo leen 3 veces mucho mejor, un par de veces el libro de Joel. Es cortico, 3 capítulos, léanlo por favor. Él habla de un templo, sí, él menciona un templo, entonces eso no indica que él ministró antes de la caída de Judá, cuando el templo de Salomón fue destruido. Eso es un factor bastante grande e importante, pero hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, que nadie sabe definitivamente cuándo es que ministró el profeta Joel, cuándo le entregó la profecía al pueblo. Nadie lo sabe. Y en parte es porque Joel no nos da la fecha como para indicarnos cuándo fue ese evento. Otros profetas, por ejemplo Oseas, que es el libro que está antes de Joel, y Amós, el libro que está después de Joel, esos escritos, esos profetas, sí nos dan unas indicaciones muy claras, completamente claras, que nos dejan saber exactamente
casi exactamente cuándo es que ellos estaban ministrando al pueblo. Joel, o el Espíritu Santo, omite esta información en su libro. Entonces ambos, Oseas y Amós, sabemos que ellos ministraron en el siglo 8 antes de Cristo, porque ellos incluyen en su escrito, o en la introducción de sus escritos, una lista de los reyes bajo los cuales ellos estaban ministrando. Entonces podemos ubicar el tiempo del ministerio basándonos en esa información. Joel no tiene esa información, por eso nosotros tenemos que en cierta forma especular acerca de cuándo es que Joel estaba ministrando. Otro punto también muy importante, pero extremadamente importante, y voy a regresar un poquito a la fecha, que para mí realmente no preocupa tanto no saber cuándo es que Joel ministró, y lo digo por esta razón. Joel habla al pueblo de Judá y llama al pueblo al arrepentimiento. Esto es importante, está llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero mucho más importante, Joel nunca indica cuál fue el pecado del pueblo. Él los llama al arrepentimiento, pero nunca llama y les dice: este es el pecado del pueblo. ¿Cuál es el pecado del cual el pueblo se tiene que arrepentir? Y comento esto de nuevo regresando a Oseas y a Amós, los libros que están a un lado de Joel. Oseas comenta muy claramente cuál es el pecado que el pueblo de Israel había cometido y del cual el pueblo, él estaba pidiendo que se arrepintiese. Es el pecado de la idolatría. Ese es el pecado que ellos habían cometido. Y él usa términos como prostitución para describir la idolatría del pueblo de Israel. Amós, que está después de Joel, él también nos dice claramente cuál era el pecado del pueblo de Israel, por el cual el pueblo tenía que ir en arrepentimiento delante del Señor, y era la injusticia de los ricos contra los pobres. Entonces Amós es muy claro en decir que si no se arrepienten, Dios los iba a castigar. Oseas también dice lo mismo, que si no se arrepienten de su idolatría, Dios los iba a castigar. Joel llama al pueblo a un arrepentimiento. Sin embargo, él, como lo dije ahora, no especifica cuál es el pecado por el cual el pueblo tiene que arrepentirse. Y esto está un poco fuera de lo normal en los libros proféticos, porque casi todos los profetas, Isaías, Jeremías y los otros del libro de los 12, por llamarlos así, ellos especificaban el pecado del cual el pueblo se tenía que arrepentir. Y de hecho, ahora, el hecho de que él no especifique el pecado exacto del cual el pueblo se tiene que arrepentir, y tampoco ubicamos el tiempo de su profecía, no nos debe preocupar. Antes tomémoslo de otra manera, tomémoslo de una manera más especial. Realmente el mensaje de Joel no está limitado en ninguna época histórica. En ninguna época histórica. El mensaje de Joel, la exhortación, la amonestación de este gran profeta es relevante en cualquier época de la historia de Israel. Es relevante en cualquier época de la historia de la iglesia. Hoy es un mensaje que es para hoy. Y de hecho, de que él no especifica cuál es el pecado del cual el pueblo se tiene que arrepentir, de nuevo esto nos indica que está llamando a un arrepentimiento cual sea el pecado. No es específicamente idolatría, no es específicamente el maltrato de los pobres, no. Hay algo especial, se llama el pecado, y de hecho eso nos indica a todos nosotros que este mensaje no está dirigido a un pecado en especial. El mensaje de Joel sigue siendo relevante para nosotros hoy en día, para cualquier pecado, porque siendo que no se especifica un pecado realmente, cualquier pecado en contra de Dios tiene que resultar en un arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Posiblemente yo no estoy adorando
imágenes extrañas hoy, pero posiblemente tenga una idolatría diferente en mi corazón, posiblemente tenga otros pecados, la mentira, la pornografía, etc. Cada cual podrá tener de qué arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, esto lo dice claramente Joel, el castigo de Dios, el juicio de Dios, el castigo es completamente seguro por parte de Dios, y lo vamos a ver en el desarrollo del libro. Entonces, para notar, estas tres cosas son únicas, son importantes en este libro, y cada vez que veamos el libro de Joel nos tiene que venir a la mente estas cosas que son importantes. Primero, no se sabe cuándo lo escribió. Eso nos da una atemporalidad, quiere decir que puede ser para hoy, para dentro de 10 años, que fue para ayer, que posiblemente fue para hace 15 años, sí, es atemporal. Este libro, ese mensaje, es para que lo recibamos el día de hoy. Un segundo punto de cosas únicas de este libro es que su escrito, como lo vamos a ver en el último punto, está familiarizado completamente, como lo vamos a ver con otros libros de la Escritura, con Amós, con Isaías, con Sofonías, con Nahum, con Abdías, con Ezequiel, con Malaquías. Parece que él los hubiera leído, conocía Éxodo y se refirió a Éxodo de una manera muy especial. Entonces, el primer punto, no se sabe cuándo lo escribió. Segundo, tiene una relación muy estrecha con los otros profetas. Lo que él dice está concatenado, es perfecto con los otros profetas. Y tercero, nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Nunca le dijo a Israel cuál era el pecado. Él conocía los otros profetas, es muy factible que él haya hablado de todos los pecados en general, pero nunca acusó a Israel de ningún pecado en específico. Ahora vamos a ver el segundo punto.